Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar, que la semana pasada no tuvimos esta sesión de la Escuela de Vida Cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, pues habíamos visto un poco cómo la moral tiene que ver con esa sinergia, esa colaboración entre la acción del hombre y la acción de Dios, la acción humana y la acción divina, en la plena realización del hombre, de la vocación humana. ¿Cuál es esa vocación? La gloria, la bienaventuranza, la comunión con Dios. A eso estamos llamados, ¿no? Bueno, pues en esa vocación que hemos recibido, a la gloria, a participar de esa bienaventuranza eterna, colaboran no solo nuestra acción, sino la acción de Dios en nosotros. Porque la acción del cristiano, podemos decir, no es solo suya, sino que es también la acción de Dios en él, por el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces veíamos cómo ese divorcio entre fe y vida, por un lado, y entre verdad y libertad, por otro, como esas dos dimensiones de la moral, la dimensión teologal y la dimensión racional, pues es el gran, defecto y la gran debilidad de nuestro tiempo. El engaño de una libertad que de algún modo ha querido emanciparse de Dios, como el hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo podemos decir que es como una parábola de la modernidad, porque vivimos en un mundo cada vez más emancipado de Dios, ¿no? Que ha ido de algún modo separándose progresivamente de él. Vamos a ver 3 momentos, y ahora vamos a profundizar un poquito más en esto, como las causas de la crisis, las causas filosóficas, las raíces filosóficas de la crisis actual, pero lo podemos resumir un poquito así, siguiendo la parábola del hijo pródigo. Primero, el sujeto secular, o sea, el hombre que de algún modo, por decirlo así, separa su acción de Dios. Nuestra acción es irrelevante frente a Dios. Esto vamos a ver que lo dice Lutero y vamos a ver por qué lo dice, ¿no? Pero de aquí surge un sujeto secular, es decir, la acción humana no tiene un valor trascendente, lo que llamamos el mérito. ¿Recordáis? El mérito en la teología católica es algo que también luego se ha rediscutido mucho, porque hay que entender bien lo que es el mérito. No es como una especie de conquista del cielo, No es que nosotros conquistemos el cielo, sino que de nosotros depende que la gracia de Dios fructifique en nuestra vida y nos introduzca en la comunión con Dios, en esa comunión definitiva a la que estamos llamados. Bueno, entonces el mérito hay que entenderlo bien, pero Lutero lo que niega es esa fecundidad sobrenatural de nuestra acción que nos une a Dios. Y es el sujeto secular. Entonces es una acción que está desvinculada de Dios. Y como está desvinculada de Dios, solo tiene un valor intramundano, utilitario, por decirlo así, para ordenar los asuntos de este mundo. Y la acción se valora en función de su utilidad social. Veremos que aquí está una de las raíces, ¿no? Surge entonces ese sujeto desvinculado de Dios, es un sujeto como individualista, ¿no? Es un sujeto que busca solo su propia autoafirmación, la afirmación de sus intereses o de sus deseos. Hobbes
Entonces el hombre se convierte en lobo para el hombre. El ser humano, cuando se desvincula de Dios, se acaba desvinculando también de los demás. ¿Recordáis cómo lo decíamos el otro día, no? Esos 3 principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. El problema es que si nos desvinculamos de Dios, no existe la fraternidad, no existe el vínculo entre nosotros. Si nos desvinculamos de Dios, que es Padre de todos, no nos reconocemos como hermanos. Y si no nos reconocemos como hermanos, es imposible conciliar libertad e igualdad. Entonces surgen o bien un régimen liberal, digamos rabiosamente liberal, individualista, en la que yo me autoafirmo como individuo, o surge un régimen en el que se afirma la igualdad, el liberalismo o el comunismo, digamos, ¿no? Es decir, pero no hay término medio, no hay algo que concilie esos 2 extremos. O bien afirmamos la libertad negando la igualdad, o bien afirmamos la igualdad negando la libertad. Los 2 grandes regímenes políticos, podríamos decir, ¿no? Un capitalismo salvaje a veces, un liberalismo salvaje en el que sálvese quien pueda, la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no? O un totalitarismo estatal, comunista, ¿no? Que quiere imponer la igualdad negando la libertad de los ciudadanos, el derecho a la propiedad y la capacidad de iniciativa. Entonces, bueno, desvincularnos de Dios, esta sociedad secular en la que vivimos, que está desvinculada de Dios, hace que también nos desvinculemos de los demás. Es un poco como cuando Adán y Eva rompen con Dios, esa primera rebeldía del pecado original, pues ¿qué se sigue? Que rompen entre sí, que ya esa relación entre Adán y Eva ya no es una relación de ayuda y semejanza, sino de dominio y seducción. Es una relación degradada, pervertida por el pecado. Y vienen Caín y Abel. La fraternidad es imposible, degenera en el fratricidio, en la rivalidad entre los hermanos. Entonces, bueno, sujeto secular surge pues un sujeto desvinculado, individualista, que busca solo la afirmación de sus intereses y entra en conflicto con los demás, ¿no? Porque hay bienes limitados, intereses ilimitados, o deseos ilimitados, entonces entramos en conflicto. Hobbes, el hombre es lobo para el hombre. Y entonces, ¿qué queda? Pues reducirse a buscar el mayor bienestar, el mayor bienestar posible desde una ética también hedonista o emotivista, en la que hago pues lo que me apetece, lo que me brota, lo que me satisface, ¿no? El sujeto emotivo. O sea, el sujeto secular, desvinculado de Dios, surge un sujeto utilitario y emotivo, que es el que impera en nuestra sociedad. O sea, ¿por qué se mueve la gente hoy? Pues o bien por lo que le brota, sus impresiones subjetivas, ¿no? Lo que me brota, o lo que me interesa, lo que me beneficia. Entonces, o bien por la utilidad, o bien por la emotividad, pero desvinculadas de la verdad, porque no hay ninguna verdad, no hay ningún sentido, no hay ningún fin, no hay ningún fin, no hay ninguna meta, porque el hombre al desvincularse de Dios pierde el sentido de la meta, del fin. ¿Cuál es el fin de la vida? Pues ya no hay ningún fin, ya no hay ningún sentido, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que le pasa al hijo pródigo, que deja al padre, le pide la parte de la herencia, se va a buscarse la vida pensando que así va a ser más feliz, que va a ser más libre, y al final se encuentra cuidando cerdos, o sea, buscando cómo sobrevivir de algún modo, simplemente, ¿no? Y entonces es cuando se acuerda de su padre y vuelve a la casa de su padre, ¿no? Allí por lo menos tendré un alimento digno, no el alimento de los cerdos.
es la situación, la degradación a la que puede llegar el hombre cuando pierde la verticalidad que le define. Esta verticalidad que nos define, este deseo de infinitud que hay en nosotros, que es el que nos otorga nuestra verdadera dignidad. Cuando perdemos esto en una sociedad tan secularizada y secularista como la nuestra, ¿no?, en la que Dios está totalmente ausente, de hecho ahora vamos a ver, en la que hemos matado a Dios, como dice Nietzsche, que es el profeta de la posmodernidad, pues ya solo queda buscar mis intereses, lo que me beneficia o lo que me resulta agradable o placentero, lo que me brota, lo que me apetece en cada momento. Bueno, vamos a ver esto, pero ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Es verdad que esto es un poco arduo, vais a ver, pero son distintas corrientes filosóficas que lo que me interesa es que reconozcamos como algunos rasgos de nuestra cultura, que tienen, fijaros, estos orígenes desde el siglo XIII, con Guillermo de Ockham, ¿no?, el nominalismo, la moral de la ley. Lo que viene a decir Ockham es que el hombre sobre todo es libertad, y que la libertad humana es una libertad arbitraria, indiferente. La libertad entendida como pura arbitrariedad, es decir, la capacidad de hacer el bien o el mal, de hacer una cosa o la contraria, con una total indiferencia. Eso es la libertad. O sea, una libertad que no tiene ningún fin, que no tiene ninguna meta, que no está naturalmente inclinada al bien y a la felicidad, como decía la ética clásica, aristotélica y Santo Tomás de Aquino, la ética cristiana, porque el hombre está llamado a la bienaventuranza, a la comunión con Dios, ¿no? Esa frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. La libertad tiene un fin, tiene un para qué, ¿no? Y en función de ese fin, elige lo que le ayuda a alcanzar el fin. Aquí no, aquí la libertad pierde el sentido, el fin, la verdad de la libertad, la racionalidad de la libertad, y se convierte entonces en pura arbitrariedad. De algún modo, fijaros dónde están las raíces de la comprensión también moderna, porque esto está como en el origen de la modernidad, de la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la ley viene a ser como una especie de corsé, un corsé que encorseta, como una camisa de fuerza que encorseta y limita mi libertad, porque la ley no deja de ser otra imposición arbitraria de la voluntad divina sobre la voluntad humana o de la voluntad política sobre la voluntad humana. Entonces es una imposición que me limita y por eso es antipática. Yo me quiero liberar de la ley, porque la ley limita mi libertad. De algún modo niega mi libertad, ¿no? Porque lo que viene a decir el nominalismo es que algo es bueno o malo porque está mandado o prohibido. Se cae como en un legalismo al final, ¿no? Porque es la libertad divina la que se impone sobre la libertad humana, pero sin ninguna racionalidad. Entonces, lo que Dios dice que está bien podría decir que está mal, y lo que está mal podría decir que está bien, arbitrariamente. Lo mismo que hoy, por ejemplo, en el Estado, en el gobierno político, digamos, pues también se entienden así las cosas, como pura arbitrariedad, ¿no? O sea, lo que ayer era una cosa hoy puede ser otra. Redefinimos la realidad y no pasa nada. Redefinimos lo que es el matrimonio, redefinimos lo que es la vida, redefinimos lo que es el amor, redefinimos lo que está bien y lo que está mal. Incluso redefinimos lo que es el ser humano, la identidad humana. Ahora con el transhumanismo, con la ideología de género, con tal, es que podemos redefinirlo todo, porque todo es arbitrario, todo depende de nuestra libertad, ¿no? Entonces, esta es como una primera corriente que ya está influyendo
y fijaros, hace que la libertad no se entienda, como os decía, naturalmente inclinada al bien y a la felicidad como fin último en la comunión con Dios, esta es la comprensión cristiana, sino como la mera capacidad de elegir entre una cosa y la contraria, con una total indiferencia, ¿no? Entonces la ley tiene que encorsetar esta libertad, pero es una ley que arbitrariamente se nos impone. En la concepción clásica, la ley moral es la verdad de la libertad. No es una imposición, sino que es una revelación. La ley me revela la verdad de mi libertad, a qué estoy, el verdadero bien al que estoy llamado o llamada, ¿no? Al que estoy llamado para alcanzar la plenitud para la que he sido creado, ¿no? Entonces, desde esta concepción, pues es la única moral que surge es una moral legalista, porque la ley se entiende como imposición y la libertad como arbitrariedad, ¿eh? Y quizás esto os suene, o sea, porque se ha vivido, de algún modo, esta comprensión de la libertad está presente y esa comprensión de la moral también está presente en el imaginario colectivo, como algo que me reprime, como algo que me encorseta, como algo que me limita, que se me impone desde fuera, ¿no? Entonces, fijaros que aquí hay una concepción errónea, tanto de la libertad como de la ley, porque la libertad no es arbitraria y la ley no es una mera imposición arbitraria, sino que es una revelación del verdadero bien, ¿no? Esta es una primera. Segunda, lo que os decía, ahí como veis es la ruptura entre verdad y libertad, el nominalismo. La verdad y la libertad se enfrentan, están como, porque la ley se vive como arbitraria, no como verdad, ¿no? Sino como arbitrariedad. El protestantismo es el enfrentamiento entre la fe y la moral, la ruptura fe y moral, porque Lutero dice que el hombre se salva solo por la fe, pero la fe sin obras, ¿no? Lutero dice que la fe nos abre a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos justifica. ¿Pero cómo nos justifica? Perdonándonos, absolviéndonos del pecado. Absolviéndonos. O sea, por ejemplo, yo merecería ser condenado porque he cometido un crimen, pero inexplicablemente Dios me absuelve y me perdona. Es un perdón totalmente gratuito. Y dices, bueno, vale, está muy bien. De algún modo eso es lo que experimentamos en la confesión, ¿no? Que Dios nos absuelve y en ese sentido nos justifica, no nos condena, no nos condena. Esa es la experiencia de la gracia, que Dios no nos condena, sino que nos absuelve. Pero en la concepción católica, esa absolución y esa justificación entraña también una regeneración, una rehabilitación del pecador, de tal manera que la gracia de Dios nos hace capaces de obrar según la justicia, de agradar a Dios con nuestras obras. Y para Lutero no. Para Lutero la gracia de Dios solo nos perdona, nos absuelve, no nos condena, pero no nos rehabilita, porque el pecado original nos ha corrompido hasta tal punto que ni siquiera la gracia de Dios puede redimirnos, puede regenerarnos, puede rehabilitarnos para el bien. Por eso no podemos agradar a Dios con nuestras obras, porque siempre actuamos de un modo concupiscente, egocéntrico. Siempre nos buscamos a nosotros mismos y por tanto nunca podemos agradar a Dios con nuestras obras. Por tanto, las obras no tienen ningún valor. Solo la fe, no las obras. Por eso las obras no tienen ningún mérito, no tienen ningún valor salvífico, ningún valor sobrenatural, no son relevantes para nuestra salvación. Entonces, el perdón sin conversión, porque no hay esa posibilidad de regeneración, ¿no?
¿Qué significa? Que nuestras obras entonces solo tendrán un valor intramundano, pues para ordenar la convivencia en el mundo, como vamos a ver, un valor utilitario, ¿no? Pero no un valor en sí mismo. O sea, no tienen una verdad y un valor propio, intrínseco. Hoy, ¿quién se plantea que por lo que hace está en juego su salvación o su condenación? O sea, esa es la seriedad de la acción humana, ¿no? Que en lo que hacemos, de algún modo, también nos jugamos nuestra salvación o nuestra condenación, según el sí o el no que demos a Dios, en las cosas concretas, ¿no? Es verdad que hay cosas más leves, no hay que hacer de todo un drama, tampoco tenemos que crearnos como escrúpulos de conciencia, pero hoy más bien tendemos a lo contrario, a un cierto laxismo moral, porque la acción no es relevante para la salvación. O sea, en el fondo vivimos con esta tesis luterana, o sea, Dios me perdona y ya está, pero ese perdón no me transforma. Y la comprensión católica es distinta. No, Dios nos perdona, pero ese perdón de Dios, que es un perdón gratuito, inmerecido y de algún modo solo merecido por los méritos de Cristo, que se entrega por nosotros, ese perdón me transforma, me hace capaz de responder con amor al amor de Dios. Y por eso también me exige una respuesta de amor. Es un amor exigente, que reclama una reciprocidad, como el amor humano, porque si no queda frustrado, ¿no? Si yo no respondo, pues entonces la gracia de Dios queda infecunda en mí, no da fruto, ¿no? Entonces, frente a Lutero, que es esta fe sin obras, nosotros decimos la fe y las obras, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Una fe sin obras es una fe muerta, porque la fe actúa por la caridad, la fe fructifica en la caridad, fructifica en actos de amor, ¿no? Si acogemos el amor de Dios y nos dejamos transformar por Él, pues ese amor tiene que guiar nuestros actos, inspirar nuestras relaciones con los demás, nuestros trabajos cotidianos. El otro día os citaba en la homilía de la misa un discurso que tuvo la Madre Teresa en la Asamblea General de la ONU, Teresa de Calcuta, ¿no? Con el rosario en la mano, y dice: yo solo soy una monja que reza, pero cuando rezo el amor de Dios llena mi corazón y ese es el amor que yo comunico a los pobres. Recen también ustedes y se dan cuenta de cuántos pobres tienen alrededor y posiblemente de lo que pueden hacer por ellos, ¿no? Entonces eso es, o sea, la gracia de Dios nos transforma si la acogemos de verdad, si no es que no la estamos acogiendo bien, No estamos dejándonos transformar por la gracia y por tanto no la estamos acogiendo. Bueno, esta es la segunda raíz de la crisis, porque también está muy presente hoy en la mentalidad de muchos cristianos, ¿no? Decir, vale, sí, yo creo en Dios, Dios me perdona, Dios es muy bueno, pero mis obras no tienen nada que ver con Dios. O sea, yo vivo como al margen de la voluntad de Dios, ¿no? Porque además a lo mejor creo que no soy capaz de responder a lo que Dios pide de mí, porque no confío suficientemente en la gracia de Dios, ¿no? El protestantismo. Entonces, por tanto, vivir como si Dios no existiera, una ética puramente natural, el ius naturalismo, una ética natural, pero tan natural que se limita a las posibilidades humanas. Sí, puede ser una ética universal, superando las guerras de religión provocadas por esa ruptura del protestantismo, ¿no? En Europa, que también tiene sus raíces políticas, ¿no? Pero entonces busquemos la unidad en una ética natural, la ética inscrita en nosotros por la razón, ¿vale?
Pero la razón humana está herida y la libertad humana también está herida. El hombre por sí solo, sin la gracia de Dios, no puede vivir a la altura de la vocación que ha recibido. Entonces lo que ocurre con el iusnaturalismo es que si no vivimos como pensamos, acabamos pensando como vivimos. Es decir, acabamos adaptando la exigencia ética a nuestras posibilidades humanas. Y por tanto es una ética rebajada. Sí, que puede generar un cierto consenso social. Hoy ni siquiera llegamos a la ley natural. El Papa Benedicto XVI en un momento pidió a la Comisión Teológica Internacional que hiciera un estudio sobre la ley natural. Porque, oye, si llegamos a reconocer la ley natural, que hay una ley que precede a la ley puramente positiva que un Estado puede aprobar, porque está radicada en la naturaleza humana, creada por Dios, pues oye, ya llegamos a mucho, pero para nosotros se nos queda corta. O sea, la ley natural es una buena plataforma para hablar con los no creyentes, porque todos llevamos una ley inscrita en la conciencia, como vamos a ver que dice Kant también, ¿no? Desde la Ilustración. Pero sí es verdad que es una buena plataforma para entendernos y para encontrar una ética común y una ética en cierto modo universal, porque está inscrita en la naturaleza humana. Pero a nosotros se nos queda corta, como digo, porque el ideal humano solo se revela plenamente en Cristo, que es el hombre perfecto, y solo se realiza con la gracia de Cristo, no con nuestras fuerzas. La ética cristiana no es una ética pelagiana. El pelagianismo moral es ese voluntarismo en el que parece que todo depende de nosotros, que nosotros podemos ser santos con nuestros propios medios. Pues no, necesitamos de la gracia de Dios, que nos regenere, que nos rehabilite, que nos redima del pecado, que ilumine nuestra razón, que fortalezca nuestra voluntad para poder vivir a la altura de la vocación que hemos recibido, ser santos como Dios es santo, ¿no? Bueno, por tanto aquí también una moral sin la gracia, ¿no? Y como os decía, el utilitarismo y el emotivismo. Si no hay una verdad, si no hay una fe que guíe la acción, si no hay una gracia que nos sostenga y que nos fortalezca para cumplir, pues entonces, ¿qué es lo que nos mueve? El interés. Por el interés te quiero, Andrés, ¿no? El interés, o sea, mis deseos, lo que busco, o mis emociones, mis impresiones subjetivas, lo que me brota, ¿no? Lo que me brota pasionalmente. O sea, entonces estamos en este sujeto utilitario y emotivo, ¿no? Y fijaros que en la vida actual, San Juan Pablo II dijo una cosa, dice, el agnosticismo moral el agnosticismo teórico conduce a un utilitarismo o un emotivismo práctico. ¿El agnosticismo qué es? Es negar la verdad, ¿no? ¿Quién es el agnóstico? El que no sabe. O sea, ¿tú crees en Dios? Ni creo, ni dejo de creer, no sé. En las encuestas, no sabe, no contesta. Siempre hay un porcentaje, ¿no? No sabe, no contesta. Pues el agnóstico es el que no sabe, no contesta. El que no opina, ni niega ni afirma. Ni afirmo que existe Dios, ni niego que exista Dios. Simplemente no lo sé. Decía Tierno Galván que el agnóstico es el que vive plácidamente instalado en la finitud, en lo que hay. No me planteo otras cosas. ¿Cuál es la verdad? ¿Existe Dios? ¿No existe? ¿Cuál es el sentido? Me da igual. Yo vivo plácidamente disfrutando de la realidad. Ya veremos que este es un poco quizás el modelo antropológico dominante en nuestro momento actual, ¿no? Pero es esto, es decir, cuando negamos que hay una verdad
y que por tanto que hay un fin y una meta, pues el criterio de valoración de la acción, si no existe la verdad, porque no hay ningún fin ni ningún Dios, pues entonces la utilidad, lo que me beneficia, o el placer, lo que me satisface, o lo que me brota en cada momento, la emoción, la impresión subjetiva, ¿no? Como criterio de valoración de la acción. Por tanto, vivimos en una sociedad en la que los criterios de valoración son estos. Por eso, por ejemplo, fijaros, cuando se plantean algunos dilemas éticos, por ejemplo, si es lícito o no experimentar con embriones. ¿Qué decís? ¿Por qué no? No es natural. Bueno, tenemos muchas cosas que no son naturales. Este proyector no es natural. Las gafas no son naturales. Pero ¿por qué no sería lícito? Porque es un ser humano. O sea, es que experimentar con un ser humano. Ahora, si tú niegas que el embrión es un ser humano, pues claro, puedes hacerle todas las perrerías que quieras. O si afirmas que el ser humano es otro ser más, otro animal más, y que por tanto no tiene una dignidad especial y por tanto no merece un respeto absoluto, ¿no? Entonces, eso es decir, pero te van a decir, ay, pero tú estás en contra del progreso, porque es que experimentando con embriones podemos curar el Alzheimer. Aún así, ¿no? Es que podemos curar muchas enfermedades, podríamos curar el cáncer, podríamos curar, ¿no? Entonces, claro, si no hay verdad, si no hay una verdad, porque tú no tienes claro que ahí hay un ser humano y que ese ser humano tiene una dignidad absoluta y que por tanto merece un respeto incondicional, pues entonces dirás, pues claro, y de hecho nos dicen, qué mala es la Iglesia, que se opone a todas estas, se opone al progreso de la ciencia. Y es totalmente mentira, claro, porque la Iglesia ha estado en la vanguardia de la ciencia, ¿no? Lo que pasa es que una ciencia respetuosa con la dignidad del ser humano y con el bien y el mal, que no con criterios éticos, lo mismo que una economía ética o una cultura ética, en fin, no de cualquier manera, porque esa dimensión ética del bien y el mal está presente en todas las facetas de la vida y no podemos prescindir de ella en ninguna, ¿no? Entonces, esto es lo que conlleva no usar solo el criterio utilitarista del beneficio, porque en función del beneficio, pues claro, todo está permitido, ¿no? Si a ti te dicen, no sé, uno, esto es el cálculo utilitarista, ¿no? Si te dicen, mira, si no matas a este, yo mato a 10. Y tú puedes pensar, bueno, pues voy a salvar esas 10 vidas, ¿no? Matando a este. Pero claro, ese es un cálculo que no tiene en cuenta la dignidad de la persona, que te debería llevar a decir, no, yo no puedo matar a uno, a ninguno. El matar a 10 es cosa tuya, vamos, haces muy mal, ¿no? Pero yo no voy a matar a uno para salvar a 10. Ya os conté lo que le pasó a aquel formador, ¿no? Cuando fue al médico y le dijo que ahora la eutanasia se curaba muy fácilmente con el diagnóstico prenatal. Hay médicos que tienen esta mentalidad ya también, eutanásica en cierto modo, o eugenésica. Es decir, no dejar nacer al que tiene cualquier defecto genético, porque así ya evitamos el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia.
ya tenemos solución al problema. Pero claro, a la persona nos la hemos cargado, ¿eh? Entonces, el criterio utilitarista es un criterio que pervierte, que puede ser válido en algunos momentos, es valorar las consecuencias de nuestra acción y los beneficios o perjuicios que se puedan seguir de ella, pero no es ni mucho menos el único ni el principal criterio, porque en función del beneficio nos van a acabar gobernando los robots, que serán más eficientes, posiblemente, que nosotros en el cálculo de beneficios y perjuicios posibles de nuestra acción, ¿no? Igual nos acaba gobernando un gran ordenador, como en las películas de ciencia ficción. Y el emotivismo igual, es decir, lo que me brota no es criterio. Pero hay mucha gente que en la vida pública funciona con criterios utilitarios, buscando lo que más le beneficia, el interés, digamos. De hecho, en política a veces se habla el interés general, ¿no? Más que el bien común, no se habla del bien común, sino del interés general. Y en la vida pública, en la vida privada, por criterios emotivos, lo que me brota, lo que me apetece, lo que me satisface, ¿no? Entonces somos sujetos utilitarios y emotivos, ¿no? Que en unos ámbitos funcionamos con criterios utilitarios buscando el beneficio y en otros con criterios emotivos buscando como una cierta satisfacción personal, cierto bienestar, ¿no? Bueno, son criterios que pueden ser válidos a su nivel, pero que no pueden gobernar la vida moral, porque son de una miopía asombrosa, ¿no? O sea, no nos permiten mirar más allá de nuestras narices, de nuestro pequeño mundo, ¿no? de nuestro ombligo, por decirlo así. No salimos de nuestro ombligo, ¿no? Bueno, la ilustración, la ética del deber de Kant, que de algún modo superando o queriendo superar estas éticas más, digamos, más hedonistas o más utilitaristas, plantea la existencia de un deber, la conciencia de un deber que está inscrito en nuestra conciencia moral, lo que él llama un imperativo categórico, la ética del deber. Es decir, que tenemos que actuar superando como la búsqueda de nuestros propios intereses o de nuestro propio beneficio, de nuestra propia satisfacción, incluso de nuestra propia felicidad. No buscar la felicidad porque eso nos haría egoístas, porque para él la felicidad, un poco desde esa óptica luterana en la que la naturaleza humana está corrompida, sería como buscar la felicidad en términos hedonistas, es decir, no la vida buena, sino la buena vida. La buena vida. Una vida entendida en términos hedonistas, satisfactoria, ¿no? Placentera, por decirlo así, o exitosa. Pero al final ahí me estoy buscando a mí mismo. Sino actuar movido por el bien, por el deber. Actúa de tal forma que la norma de tu acción sea universalizable. O sea, busca un bien universal, no busques tu bien particular. Busca el bien universal, el bien ampliamente entendido, ¿no? Sería esto. Bueno, digamos que eso está bien, lo que pasa que se queda en algo puramente formal, porque está, como vamos a ver, desligado de las inclinaciones naturales, que son las que nos orientan a dónde está nuestro verdadero bien, ¿no? Nuestras inclinaciones, las que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, esta es la ética del deber, que también puede estar a veces presente en la sociedad, lo mismo que lo de la ley. Fijaros que lo de la ley, lo que decía del nominalismo al principio, algo es bueno o es malo porque está mandado o prohibido, y no al revés. Está mandado porque es bueno o está prohibido porque es malo. Esa es la auténtica... Hay una primacía del bien sobre la ley. O sea, en realidad la ley nos descubre el verdadero bien. Y por tanto aquello en lo que nuestra libertad se realiza plenamente. No es al revés, no es que
la ley tenga la primacía, sino el bien. Pues aquí pasa igual. Muchas veces actuamos también por deber, por obligación, ¿no? Sí, es mi obligación, es mi deber, pero perdemos de vista el bien. Y lo que nos atrae es el bien. Y también lo que nos obliga es el bien, porque estamos como naturalmente creados para el bien. Lo digo porque si perdemos de vista el bien, perdemos de vista el atractivo que encierra la moral, y la moral cristiana, ¿no? Tenemos que dejarnos deslumbrar por el bien que es Dios, el bien que es la acción buena realizada, o sea, la caridad ejercida, el bien que puede ser, no sé, la misericordia, la comprensión, la fortaleza en una situación difícil, la cercanía a los demás, el bien que puede ser la defensa de la verdad en una situación dada, ¿no? Es decir, el bien tiene esa capacidad de seducirnos y atraernos, porque sintoniza con lo profundo del corazón humano, ¿no? Hemos sido hechos para el bien, aunque a veces no nos resulte tan fácil reconocerlo. Entonces, no solo actuamos por deber, sino en cierto modo, San Agustín lo dice, atraídos por el bien. El amor es una atracción, y lo vamos a ver cómo lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una atracción que el bien suscita en nosotros. Y si no nos dejamos como deslumbrar por el bien, no tenemos la fuerza necesaria para actuar. ¿Quién se sacrifica? Quien ha descubierto un gran bien en su vida, ¿no? O sea, cuando descubres a una persona a la que quieres y te enamoras, eres capaz de grandes sacrificios. Cuando descubres una vocación en la vida o una profesión que te entusiasma, eres capaz de grandes sacrificios porque estás como fascinado, ¿no? La fascinación del bien. Esto es algo que nunca deberíamos perder de vista. O sea, no actuamos simplemente por deber, por obligación, sino en cierto modo, podríamos decir, por placer, por atracción, porque somos... Por eso el Papa a veces habla contra el proselitismo, y no es que no quiera decir que tenemos que dar testimonio de la fe, sino que no tenemos como que machacar a los demás, o no tenemos como que, como diría, obligarles, sino atraerles, seducirles. ¿Qué capacidad de seducción tenemos los cristianos? ¿Realmente se nos ve entusiasmados? ¿Se nos ve llenos de Dios? Entusiasmados, etimológicamente es llenos de Dios. Se nos ve llenos de alegría, se nos ve llenos de entusiasmo, ¿no? Con esa capacidad de vivir más en plenitud la vida ordinaria, de responder con una mayor fortaleza a las dificultades, la resiliencia que ahora se dice, ¿no? Salimos más fuertes. Eso, se nos ve con una capacidad de resistencia, con una creatividad, ¿no? Con una fortaleza interior, con una serenidad, con una confianza, ¿no? Entonces es esto, es la seducción del bien, el atractivo del bien. La moral también es esto, descubrir como ese atractivo del bien que nos llama, ¿no? Y que nos atrae. Bueno, el positivismo en una sociedad muy científica como la nuestra, dominada por las ciencias, pues entonces aquí se tiende a valorar, sabéis, la ley de la causalidad, ¿no? Una causa produce un cierto efecto. Esta es digamos, lo que observamos empíricamente. Y en función de ese efecto, somos capaces de, digamos, explicar las causas que lo han producido. Y en función de las causas somos capaces a veces de predecir los efectos que se van. Bueno, cuando la Dana, pues oye, ojalá hubiéramos sido capaces de predecir los efectos que se iban a poder producir. No fuimos capaces, ¿no? O no fueron capaces, ¿no? No siempre. Pero entonces todo parece que la acción es simplemente una causa que produce determinados efectos observables, resultados, y
podemos valorar la acción en función de los resultados que produce. Esta es una valoración de la acción como puramente externa, la de un observador imparcial. A ver, tu acción ha producido estos beneficios, pues es buena. Por eso os decía antes lo de la ciencia. Si tú puedes experimentar con embriones y curas enfermedades, enfermedades muy graves que están afligiendo a la humanidad, porque curas el cáncer, curas la demencia, Alzheimer, que hace sufrir a tanta gente, pues en función de los resultados, esta acción es buena, porque los resultados son muy buenos. ¿Entendéis? Esta es la valoración puramente científico-técnica de la acción, en la que se pierde de vista lo que haces y no el valor extrínseco de la acción, lo que produce, sino lo que la acción expresa en sí misma y realiza en sí misma. Es que estás matando seres humanos, estás manipulando embriones. Eso no me importa. A mí solo me importan los resultados. ¿Entendéis? Entonces, esta es la valoración positivista, científico-técnica de la acción, que es únicamente por los resultados que produce. Es el utilitarismo que decíamos antes, pero llevado como a su máxima expresión, porque es lo que la ciencia observa y valora. La ciencia no entra en el significado del valor, ni en el valor de la acción, sino solo en el resultado. Por eso, pues la procreación artificial, pues claro, tiene que haber un resultado perfecto. Porque yo pago para que me des un hijo como el que yo quiero, con ojos azules, un cociente de inteligencia alto, fortaleza física, ¿no? Quiero calidad. Y fijaros cómo se ha introducido esta mentalidad, que ahora sucede lo mismo, que ya en la procreación natural se introduce este criterio de calidad. Y si no tiene suficiente calidad, pues eso, eliminamos esa vida, porque viene con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, porque la vida ya no tiene un valor sagrado, no hay una sacralidad de la vida, sino solo una calidad de vida que valorar en cada caso, ¿no? Pues esta moral se nos introduce en todo, por ejemplo el matrimonio, porque al final es costes-beneficios, ¿no? Resultados, a ver, vale, sí, nos casamos, pero en tanto en cuanto. En tanto en cuanto significa que mientras los beneficios sean mayores que los sacrificios. Porque si hay un momento que el matrimonio me supone más sacrificio que beneficio, apaga y vámonos. Y si el sacerdocio me supone más sacrificio que beneficio, apaga y vámonos, ¿no? Este criterio de valoración en función de los resultados, de los beneficios o perjuicios que se sigan de la acción, está muy presente en la mentalidad actual, porque vivimos en esta mentalidad, esta cultura científico-técnica, y se nos cuela muchas veces, a veces de un modo inconsciente, pero estamos valorando las cosas desde estos criterios. Perjuicios, beneficios, ¿no? O costes, beneficios, costes, beneficios. El ideal es el menor coste y el mayor beneficio, ¿no? Este es el ideal. Entonces, claro, así vivimos en la cultura que vivimos y que somos cada vez menos capaces todos de sacrificio. Luego están los maestros de la sospecha, que han venido desde una perspectiva atea, Marx, Freud y Nietzsche. Maestros de la sospecha porque estos dicen que tanto la moral como la religión son proyecciones humanas, son como ensoñaciones humanas, que en realidad están ocultando algo. Por ejemplo, en el caso de Marx, el afán de tener, ¿no? Porque para Marx lo importante son las relaciones de producción, ¿no? Y la desigualdad que generan muchas veces. Pero en el fondo es el tener, porque el hombre ante todo es afán de tener. Para Freud es deseo de placer, porque el hombre está gobernado sobre todo por el placer, la búsqueda del placer.
la libido, ¿no? Que es como un instinto fundamental. Y para Nietzsche es la voluntad de poder. Hoy hablamos mucho de empoderamiento, ¿no? Pues poder, ¿no? Podemos, yes we can, ¿no? Podemos. Entonces, fijaros que son las grandes tentaciones del desierto: el tener, el placer, el poder. Marx, Freud, Nietzsche. Y los maestros de la sospecha dicen, es que en el hombre está esto, en esos ideales a veces religiosos o morales, en realidad se oculta esto: el afán de tener, el deseo de placer, la voluntad de poder. Y entonces el Papa San Juan Pablo II, dialogando con ellos, dice, es verdad, Cristo sabe que en el corazón del hombre hay todo esto. Pero frente a los maestros de la sospecha que dicen el ser humano no es más que afán de tener, deseo de placer, voluntad de poder, Cristo dice, el ser humano es mucho más que esto. Esto está en el corazón humano, pero en el corazón humano hay mucho más. Hay un deseo de Dios, hay un deseo de infinito, hay una capacidad de bien, porque hay una semejanza, hay una imagen divina llamada a la semejanza, a la santidad. Entonces, fijaros la diferente perspectiva. Sí, Cristo ve que esto está en el corazón del hombre, pero no solo esto, hay mucho más. Y por eso la fe cristiana nos hace descubrir que no estamos gobernados por estas cosas, aunque estas cosas nos condicionen muchas veces. Por eso somos capaces de compartir, por eso somos capaces de renunciar, y por eso somos capaces de incluso de obedecer, ¿no? Superando nuestra voluntad de poder, ¿no? de dominio sobre los demás. Pero esto está también, ¿no? Hoy vivimos mucho esto, está, bueno, no hay que decirlo, está muy presente en la sociedad, una sociedad pornográfica, una sociedad consumista, una sociedad en la que todo el mundo quiere estar empoderado y cuanto más mejor, ¿no? Y nadie acepta que nadie le rechiste, que nadie le corrija. Vamos a terminar ya. El existencialismo es la moral de la autenticidad, porque es la libertad humana la que define lo que está bien o lo que está mal. El hombre es ante todo libertad. Entonces, no es la verdad la que nos hace libres, sino que es la libertad la que nos hace verdaderos, como decía Zapatero. Yo actuando libremente, pues actúo bien y ya está, haciendo lo que yo creo, porque en la realidad y en mi humanidad no hay ningún significado y ningún valor en sí que yo deba respetar, sino lo que a mí me parece. Por eso yo doy cualquier significado a cualquiera de mis actos. Para ti será eso, pero para mí es esto otro. Entonces, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Lo importante es que tú seas auténtico y yo sea auténtico, que tú vivas tal como tú crees y yo viva tal como yo creo, ¿no? Pero es una libertad que se convierte como en el absoluto de la realidad, porque está totalmente desligada de la verdad. Fijaros que empezábamos con el nominalismo y llegamos a esto igual, ¿no? Entonces no hay ningún significado objetivo, ningún valor objetivo en nuestros actos, sino el que cada uno le quiera dar, simplemente, ¿no? Y finalmente, por poner otro, la posmodernidad, que es ya la ética del bienestar, porque ha perdido de vista los grandes, los grandes ideales, decepcionada de los grandes ideales, después de los totalitarismos del siglo XX, que han intentado como unificar la lucha política en función de determinados ideales, ¿no? Que se han demostrado como monstruos, los monstruos de la razón, ¿no? De la modernidad. Pues surge la posmodernidad, que es la ética del bienestar, no la ética del deber, sino la ética del disfrute. A vivir, que son 2 días, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfruta, aprovecha el momento.
y aprovecha el momento, en este momento esto, en este momento esto otro, aunque sean cosas contradictorias entre sí, ¿no? Es lo que ha llamado un documento de la Iglesia, habla de el hombre sin vocación, que no sabe a dónde va, que anda a tientas, probándolo todo, consumiendo, viajando, moviéndose, pero en el fondo no sabe a dónde va, o sea, no sabe cuál es el sentido de su vida. Vive entretenido, distraído, también aburrido en muchas ocasiones, porque no tiene ninguna razón para vivir. Ha perdido la conciencia del sentido, algo que dé sentido a su vida, ¿no? Bueno, aquí os he pintado un panorama, como veis, bastante negativo, lúgubre un poco, que no hay que tomarse, quiero decir, tan en serio. Sí hay que tomárselo en serio, pero no tanto. Hay que tomárselo en serio porque es la cultura que nos rodea y nos condiciona. Y muchas veces vemos que son cosas que se nos cuelan, cosas de todas estas que hemos ido diciendo. Dices, oye, pues es verdad que también yo me descubro a veces con estos planteamientos, ¿no? Pero sabiendo que en nuestro corazón hay mucho más que todo esto. Que todo esto está presente porque la cultura nos condiciona, pero que no nos determina totalmente. Y que por tanto tenemos una capacidad de situarnos críticamente y de reaccionar. Y de algún modo, aunque sabía que esto es un poco duro, un ladrillo, quería hacer un panorama de algunas corrientes filosóficas para que vierais cosas que están influyendo muchas veces en nuestro modo de pensar y que tienen raíces de hace siglos y nos están condicionando. Y habría más cosas que podríamos ver, ¿no? Pero esto nos sirve un poco para decir, tenemos que saber situarnos con lucidez en la cultura que vivimos y sobre todo descubrir nuestra propia identidad cristiana a la luz del Evangelio, de la revelación, y ver qué tipo de ser humano se perfila en la humanidad de Cristo y por tanto redescubrir cuál es nuestra verdadera vocación, cuál es el bien al que estamos llamados, dejarnos fascinar de nuevo por ese atractivo del bien para el que hemos sido creados y desde ahí encontrar la fuerza necesaria para responder con la gracia de Dios, ¿no? Y realizar esa vocación a la que estamos llamados. Pues nada, perdonad que ha sido un poco ladrillo la clase de hoy, pero bueno, seguiremos avanzando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Pues buenas noches a todos. Interesante todo.